Para iniciar la grabación, vamos a presentar a nuestra hermana Fátima Herrera con el tema ¿Cómo logré tener dominio propio? Bienvenida, adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Wow, el tema es, es maravilloso. Les puedo compartir que cuando me lo pidieron, no sabía que lo tenía. Mis hijas se rieron porque yo les dije, ay, lo he pedido tanto que el Señor me lo dio. Dominio propio es en realidad una de las 9 virtudes o manifestaciones percibibles de que Dios está obrando en la vida y en el corazón de una persona. En Gálatas 5, 22, 23 y 24 encontramos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, mas los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Allí aparecen los 9 frutos. Son frutos de la presencia de Jesús en la vida de nosotros, del Espíritu Santo. Esos frutos son para nosotros, porque los dones son para ayudar a otras personas y los frutos son para nosotros, para nuestro interior, para nuestro crecimiento en Jesús. Realmente no es crecimiento de uno. Yo escucho que la gente siempre dice está creciendo, pero en mi interior yo siento que no es crecer, que es menguar para que Él crezca en uno, para que Él crezca en mí, para que no sea yo, sino que sea Él en mí. La palabra templanza aparece en muchas Biblias. Eh, en algunas no aparece, o sea, no aparecen todas, pero eh, la palabra templanza significa dicha virtud mantiene el equilibrio y el dominio sobre la voluntad del individuo, logrando él mismo moderar los instintos, sublimar las pasiones y controlar los impulsos y deseos. Ese es el significado de lo que es templanza, de lo que es dominio propio, el poder controlarnos nosotros mismos, pero no somos nosotros, es Jesús quien nos controla, es el Espíritu Santo quien toma control de nosotros, porque Él viene a morar en nosotros. Pasa, Ana Cecilia. Cuando yo empecé este camino hace como 5 años o quizás 4 años, porque al principio no sabía de esto, yo no me explicaba por qué yo era así. Primero aprendí que nosotros tenemos temperamentos y que en esos temperamentos podemos ser coléricos, que son las personas un poco enojosas, sanguíneas, que son sentimentales, emocionales y son muy optimistas. Realmente yo entro en ese cuadrante. Hay melancólicos, que son depresivos, somnolientos, abatidos, suelen ser pausados, y los flemáticos, que son indiferentes, muy calmados, racionales y pausados. Allí me di cuenta que los hijos pueden nacer de una misma madre, pero vienen con un chip diferente. Entonces pude comprender que yo era sanguínea, y digo era porque ese era mi estado anterior, porque cuando yo conocí a Jesús, Él lo cambió todo. Les puedo decir que yo haciendo esta charla, yo iba a empezar por aquí y yo iba a empezar a decir que Jesús lo cambió todo, pero realmente sentí que en mi corazón Él me decía, entregarle tu vida a Jesús fue lo que lo cambió todo. Cuando yo llegué a los pies de Él y le entregué mi vida y le dije que yo quería que Él fuera mi Señor y mi Salvador, no solamente mi Salvador, sino mi Señor, que Él entregarle mis deseos, mis sueños, que fuera su voluntad en mí, eso fue lo que lo cambió. Entonces, al principio, antes, yo era una persona muy alegre, no he dejado de ser alegre, pero era dominada por mis instintos, era dominada por lo que en el momento me salía, no era dominada por Jesús, no era dominada por el Espíritu Santo. Era por lo que me venía a la mente, por lo que en el momento si unos amigos llegaban y me invitaban, yo me iba, si era para parrandas, yo me iba y así sucesivamente. Tenía una vida en el mundo y era dominada por el mundo. Entonces, esta era yo
Y realmente tuve que empezar a conocer esto para poder conocerme y para poder también saber hoy en día cómo soy. Cuando me hablaron de dominio propio, digo, Señor, yo lo pido todos los días. Yo le pido a Él los frutos del Espíritu Santo todos los días. Esto empezó realmente cuando yo empecé a leer la Biblia. ¿Puedes cambiarla, Ceci? Yo empecé a leer la Biblia y vi esta palabra que dice, Jesús respondió y les dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mi palabra, y la palabra que os doy no es mía, sino la del Padre que me envió. Cuando yo leí esto, yo creo que esta fue una de las primeras revelaciones que yo leí, que yo recibí de la palabra de Dios. Eso me llamó mucho la atención porque me di cuenta de que Él venía a morar en mí, que Él venía a morar en mi corazón. Y eso, wow, eso es grande. Jesús está vivo. Yo me di cuenta en este caminar hace un par de años atrás que Él estaba vivo. Me di cuenta de que es grande, que Él está aquí, que Él mora en mí. Entonces, eso lo cambió todo. Allí realmente empezó ese cambio en mí, ese deseo de conocerlo, de ir todos los días a sus pies, de pedirle que sea Él quien more en mí, quien me dirija, quien me cambie, quien me transforme, quien me ayude, porque realmente yo no puedo. Si me dicen a mí, a Fátima, Fátima no puede, pero si es Jesús, Él lo puede todo. Y yo sé que yo estoy en un proceso de transformación, yo sé que Él me tiene en ese proceso hasta el último día, pero soy feliz porque estoy con Él, porque tenerlo a Él es otra cosa. Entonces, eh, pasa, Ceci. Leí también en la Biblia, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Wow, es grande. Él no nos ha dado espíritu de cobardía. Eso quiere decir que tenemos que esforzarnos, ser valientes y luchar por lo que queremos. Eso quiere decir que el amor lo puede todo y que Él nos da dominio propio, porque Él nos ha dado dominio propio. Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Ese es un proverbio y me llamó la atención porque eso quiere decir que es muy importante tener dominio propio. Eh, yo les voy a hablar de mí, cómo lo he logrado. Yo pienso que no lo he logrado del todo, que todavía estoy en ese proceso de transformación. Para mí ha sido ayuno, oración, alabanza. El ayuno, cuando yo empecé en este camino, yo hacía ayunos de comida porque al principio me decían, se puede hacer ayuno de muchas cosas. Pero después me di cuenta de que el ayuno de comida era el que a mí me llevaba a menguar, a que mi carne quedara menguada y yo poder escucharlo y poder percibir su presencia. Entonces, por lo menos yo hago ayuno una vez a la semana. Ese es el mínimo. Yo lo necesito. Yo necesito hacer ayunos. Eso ya yo me he dado cuenta de que eso me ayuda, que eso yo lo siento cuando estoy en oración, cuando estoy en la vida, en cualquier lugar. Es más, les puedo compartir que en algún momento, en una discusión con mi esposo, porque en algún momento hemos discutido, yo sentí como Jesús, en un momento, el Espíritu Santo me detenía de contestar. Y yo sé que esa no soy yo. Yo sé que eso que yo sentí en ese momento, ese poder venía de Él. Entonces, me ha ayudado el dominio propio, me ha ayudado en la familia. Imagínense que mi hija Ana Cecilia me recuerda siempre que en un momento durante los tiempos anteriores, yo le tiré un día un cuaderno, allí no había dominio propio. Eh, Se acuerda de una vez que estaba alicorada, pasada de tragos, allí no había dominio propio.
esa Fátima ya no es hoy en día. Y eso solamente lo ha podido hacer Jesús en mí, el Espíritu Santo en mí. Eso no he sido yo y eso yo estoy consciente de ello. Pero para poder llegar a eso, a mí me ha tocado menguar. Y para poder menguar, yo he tenido que hacer ayuno y mucha oración. Yo oro eh, todos los días. Oro en la madrugada porque me he dado cuenta que necesito hacerlo en la madrugada para poder que el día sea diferente. Yo necesito estar sujeta a los pies de Cristo, estar sujeta a su presencia, porque eso es lo que me ayuda a mí a pasar ese día, a que ese día sea fortalecido con Él. Eh, yo puedo, yo cuando yo oro, mi oración es diferente, eso sí les tengo que decir. Mi oración es diferente, no todos los días es igual. Eh, Hay tiempos en que estoy más en alabanza, hay tiempos en que estoy más, algunas veces es en guerra, algunas veces es en combinación con adoración. Es una combinación, o sea, el Espíritu Santo me va guiando. Yo me dejo guiar por Él. Y eso solamente lo logro cuando yo estoy haciendo ayuno y oración. O sea, es una combinación. Yo sola no puedo. Yo no les puedo decir que yo decido, no. Él me lleva y a veces me sorprendo porque en la mañana me doy cuenta de cosas que se dieron o que cosas o palabras que escucho que digo, esto era lo que él me indicaba en la madrugada. Entonces me he dado cuenta de que he estado en su presencia porque lo puedo percibir en mi día. Yo hago ayuno hasta para, a veces, hasta para ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo le digo, Señor, yo quiero percibirte, yo quiero estar sensible a ti. Yo quiero sentirte, escuchar la palabra y saber que tú es esa palabra de doble filo que me lleva, me llega hasta el alma, que me transforma, que me guía. Entonces, eso solamente lo he podido lograr con ayuno, oración, alabanza, eh, rendirme a los pies de Él. Eh, es que tenía algunas notitas, se necesita dominio propio para todo. Yo les puedo decir que yo he necesitado dominio propio para bajar de peso. Yo le tuve que pedir mucho al Señor que me ayudara a bajar de peso. Se lo pedí en las madrugadas y un día empecé y con dominio propio pude aguantar la boca y les puedo decir que ha sido un proceso largo, pero pausado, pero continuo. El dominio propio me ha ayudado a leer la Biblia. Yo antes leía la Biblia, pero la dejaba. Yo muchas veces intenté leer la Biblia en un año. No la entendía, no, y la dejaba los libros a medio leer. Cuando estudié lo de los temperamentos me decían que eso tenía que ver con eso, pero me di cuenta de que cuando es guiado por el Espíritu es diferente, porque te da sed de la palabra, porque es pide y se os dará. Y yo pido, Señor, ayúdame a leer tu palabra, dame entendimiento y Él me la da. Y Él me da sed para seguir leyendo todos los días su palabra. Eso solamente lo puedo lograr con Jesús. Solamente la presencia del Espíritu Santo me puede ayudar en este camino. Eh, Dominio propio se necesita para la familia, para los hijos, para los amigos, para todo, porque es cambiar uno, es un fruto de la presencia de Jesús en la vida de nosotros. Eh, yo me di cuenta anteriormente cómo tenía paz, pero realmente me he dado cuenta del dominio propio ahora que me lo han pedido, que empecé a recordar cómo era anteriormente, cómo había sido antes y cómo era ahora. Antes yo no me daba cuenta, o sea, yo no me he dado cuenta realmente del cambio o de las cosas que yo he ido cambiando. Hoy por lo menos que yo hablaba con mi hija, tengo varios días de estar haciendo esta charla, yo le decía a mi hija, digo, mami, ¿tú sientes que hay dominio propio? Me dice, mamá, tú has cambiado tanto. Yo recuerdo tantas cosas que tú hacías que ya hoy en día no haces. Entonces me he dado cuenta de que sí ha estado en mí, pero es Jesús. Es Jesús que me dice no.
No he cambiado de salir con mi esposo, de compartir una copa de vino, eso lo hago. Yo no les puedo pegar mentiras, eso lo hago, pero sí he cambiado de llegar a un estado pasado de tragos a mirar a otra persona, puede ser hasta con lujuria. Todas esas cosas han cambiado en mí. Yo tengo que ser sincera en esta presentación. Yo no puedo estar mintiendo porque esa es la verdad. Yo hoy escuchaba a un pastor que hablaba acerca de mirar a otra persona o sea, todas esas cosas, ya pequé si lo hice. Entonces, todas esas cosas son manejadas por el dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto de Él en mí. No soy yo, es Él el que me ha ido ayudando a cambiar y a mejorar. Es Él el que ha ido creciendo en mí. Yo espero, no sé, si ustedes me ayudan un poquito y puedo ampliarles. Ana Cecilia, hay otra. Ana Cecilia me compartía hoy también, me decía, mamá, dile cómo es la oración para que no piensen que es fácil. Y realmente no es fácil. Eh, no todos los días es igual. No todos los días uno la siente igual. No todos los días uno se conecta igual. Uno es diferente. Pero yo le digo, Señor, aunque yo no te pueda ver, yo sé que tú estás aquí. Aunque yo no te pueda oír, yo sé que tú estás aquí, Señor. Y eso lo cambia todo. Ha sido eh, una transformación, pero de adentro hacia afuera, porque no es que adentro se ha quedado algo guardado y afuera soy otra cosa, no, me he aprendido a ser como soy, como verdaderamente Jesús quiere que yo sea. No, no como yo era antes, que de repente era algo en la calle y otra cosa en la casa, no. Ser la misma, ser auténtica y solamente con su amor, con su misericordia, porque ha tenido misericordia de mí, para poder ayudarme a salir de los lugares en donde he estado, hoy que miraba hacia atrás y que meditaba, wow, señoras, es maravilloso, de verdad que es maravilloso. No sé si ustedes me pueden ayudar con alguna preguntita. Eh, ¿Cómo sé que ya lo tengo? No, yo no me hubiera dado cuenta. Yo, si no es porque me lo preguntan, eh, porque otra persona lo ve, no porque yo lo haya podido ver, porque realmente yo no lo había visto. Gracias, Fátima, muchas gracias. Mira que comparto contigo lo que acabas de decir. Yo no me di cuenta que el dominio propio se estaba desarrollando en mí hasta que una de mis hijas, ellas, hablando ellas dos, y una se atrevió, una le decía a la otra, se lo dices tú, y la otra decía, no, díselo tú. Entonces dice que nos gusta la nueva mamá que tenemos. Ahora Así se es. puede con ella, se puede Ajá. compartir con ella, hasta se puede hacer bromas con ella, porque si antes hacían una broma y a mí no me gustaba, por supuesto que yo estallaba, ¿no? Entonces, yo me empecé a ir dando cuenta de eso, porque otra persona me lo dijo. Yo no lo sentí, yo no lo sentía. Sí, y otra cosa es que Entonces, él, o sea, uno se va dando cuenta de que uno lo tiene, o sea, el Señor te va a poner muchas formas para poder que te des cuenta de que está en ti, o sea, para que vaya creciendo en ti el dominio propio. O sea, te vienen como ciertas situaciones para poder que tú logres sacar ese dominio propio que ha empezado a nacer en ti. exacto, yo digo que, mira, como Dalcor es una escuela, ya nosotros tenemos la lección. Entonces yo le decía, tú me estás poniendo un ejercicio, tú me estás poniendo una prueba y de repente es tan grande que tú me estás poniendo como un semestral, pero ayúdame, ayúdame, porque nos da la lección y vamos desarrollando poco a poco y él nos va
abriendo los ojos, las escamas se van cayendo y nosotros nos damos cuenta, oye, ya el Señor está haciendo algo diferente en mí. Entonces, como ya somos conscientes de que está sucediendo algo, como para que lo vayamos ejercitando, esa es mi experiencia personal. Entonces, Él te va dando esos, como esos motivos para que tú vayas poniéndolo en práctica, y ahí vaya desarrollándose, desarrollándose. Exacto. Es hermoso, es hermoso. Dígame. Fátima, una pregunta. ¿Cuál es el propósito tuyo de poder ver cómo va tu dominio propio creciendo? No entiendo. Explícame un poco más, porque tú misma hablaste que una de las virtudes o frutos del Espíritu Santo es la parte de la templanza o dominio propio. Entonces, ¿cuál es tu interés de estar viendo detalle a detalle cómo vas creciendo en esa área? Pregunto. No, yo no estaba viendo cómo iba creciendo en esa área. De hecho, yo no me había dado cuenta. Hasta el día que usted me mandó esa invitación, empecé a meditar y a darme cuenta de que había cambiado en esa área y que ese cambio se debía a un fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio. Realmente yo no he estado viendo, yo simplemente sí le he pedido al Señor, yo le pido todos los días los frutos del Espíritu, le pido que me dé paz, le pido que me dé gozo, le pido que me dé mansedumbre, y entre todas las cosas que le pedía el dominio propio. ¿Y todavía sigues pidiendo lo mismo? No exactamente, pero sí mantenerme en esa presencia, cosa de que Él me siga llenando y siga estando en mí y pueda yo seguir en ese camino. Sí, pero pregunto, Sí. ¿cómo se reciben los frutos del Espíritu Santo? Con la presencia del Espíritu Santo en uno, Sí, recibiendo a Jesús. ¿Cómo te lo ganas? ¿Cómo te ganas los frutos del Espíritu Santo? Teniendo a Jesús en mi corazón, No, eso es, teniendo a Jesús en tu corazón es la respuesta. Pero antes de ese proceso, ¿cómo tú tienes que buscar que puedas recibir llenura, que pueda morar en ti y que pueda haber cambios fundamentales en ti? ¿Cómo tienes que moverte? empezando a hacer los mandamientos, empezando a hacer lo que el Padre manda, lo que Jesús, los mandamientos de Él, empezando a ser guiada por Él, porque aprendí que no debo mentir, que no debo, y a veces cuando uno está en situaciones así difíciles, me quedo, digo, no, hay una, como si fuera algo, es el Espíritu Santo que está dentro mío que me dice, no puedes mentir, y entonces yo digo la verdad, tengo que decir la verdad, o sea, en ese momento. Entonces ya, o sea, lo que busco que comprendas es que ya lo recibiste. Amén. Sí. Y Gracias. si ya lo recibiste, tienes que aprender a caminar con esas virtudes o frutos del Espíritu Santo. Entonces, no puede, dice que Dios nos ha dado libre albedrío, ¿verdad? Sí. Entonces, si la paz es uno de los frutos del Espíritu Santo, yo no tengo que estar todos los días pidiendo lo mismo, porque lo que yo tengo que hacer es desarrollar mi espíritu para que otros puedan tener la inspiración de verme
y querer tener lo mismo. Ese es el objetivo de los cristianos, que podamos ser luz para otros. Amén. En medio de la oscuridad del mundo. Entonces te pregunto, ¿qué más buscas tú? Porque si yo recibo un fruto, el fruto no va a variar. No. Puede incrementarse, pero no va a variar. Ya Dios me lo dio. Ya me lo gané. Sí. Ya lo logré. Amén. Entonces, ¿por qué sigues pidiendo lo mismo? Esa es mi pregunta de nuevo. Bueno, no lo quiero perder. Yo no quiero perder esta relación que yo tengo con Jesús. Pero ¿de quién depende no perderla? Mía. Mía, Entonces, porque soy yo la persona que está y que lo busca en las madrugadas y que hace ayunos y que hace para poder tener esa relación con Él. ¿y qué dice la palabra que tenemos que hacer para poder que se mantenga vivo en nosotros? Por favor, ayúdeme porque realmente esto me dejó así como, ¿qué dice la palabra? Loris, Cuando ya tú yo... recibes Ajá. el Espíritu Santo, Ujú, Fátima, ujú. y Él te va dando los frutos del Espíritu Santo, ¿qué hemos aprendido de parte de Dios que tenemos que hacer para poder mantenernos firmes en la fe? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la La fe palabra? viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, Ajá. debo seguir O perseverando. sea, yo te pregunto, vamos a buscar los grandes hombres y mujeres de la Biblia. Ajá. ¿Tú crees que ellos estaban en cada pasito que daban preguntándose, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Lo estaré haciendo mal? No me puedo, no puedo cambiar mi forma de acercarme porque es No una eran libres, realidad. Eran libres, ¿verdad? eran libres. Entonces, ¿por qué? Y tú te sientes una persona libre. Bueno, Si yo ya tú creo que recibiste, es que está, bueno, ha sido bueno el tema porque realmente yo no me había dado cuenta. Yo he podido percibir lo que es la paz. Por lo menos yo le puedo decir que la paz yo la viví cuando mi mamá partió. Yo sentí gozo, que eso es algo sobrenatural. Entonces, ahora yo puedo percibir lo que es dominio propio. Ahora que usted me habló del tema que podía entonces, presentarlo aquí, ¿para qué lo entonces sigues pidiendo? ya no lo pido Para qué lo más, sigues pidiendo? ya no lo pido más. Para eso quiero decir, o sea, cuando yo recibo un regalo de Dios, yo lo Ya lo recibo. recibí. Dice la palabra de Dios que los talentos que yo recibo de Dios no los pierdo. Amén. Sí, es cierto. Eso es lo que yo he aprendido. Sí, Entonces, de alguna manera, esa situación de estar pidiendo te sujeta a un estado apacible de momento en el cual no puedes avanzar. ¿Por qué? Porque estás pidiendo algo que ya ya tengo. tienes. Estoy perdiendo, o sea, pierdo parte de mi tiempo en eso cuando ya eso lo tengo y tengo que seguir desarrollando en Cristo. Y Gracias. dejando que Él desarrolle, no tú. No, es O Él, sea, tú estás diciendo desarrollando en Cristo, no eres tú. es Él. Él es el Menguar que yo, tiene que desarrollar. Tú menguar solo yo. Ajá. permites, solo tú permites, Amén. pero Él es el que tiene que ir haciéndolo. María Luisa, preguntas para yo después volver. Ay, Preguntas. Dios mío. A ver, abrimos el compás para preguntas. Preguntas a Fátima. A ver, preguntas sobre este interesante tema. ¿Cómo logré tener dominio propio?
Consulta, o Fátima, no sé, cualquiera de las dos se los voy a agradecer. ¿Se puede tener dominio propio para unas situaciones y no para otras? Ejemplo, yo trato de... No, eso no existe. Okay. Eso no existe, una para otras y una para unas no existe. No, eso no fue lo que dije. Ya. Mi pregunta fue, ejemplo, yo como mucho y yo le pido al Espíritu de Dios que me dé dominio propio para poder bajar de peso. Pero puedo ver que tengo dominio propio para otras actitudes o manera de llevar cosas diferentes a como las llevaba antes. Esa es mi pregunta. Porque en el área de la comida no hay dominio completo. No está sujeto tu espíritu a que Dios sea el que lo mueva como Él quiere. Entonces hay carne todavía en el área de la comida, en el área de que te gusta lo que haces. Entonces la única forma de lograr que eso se rompa es con el ayuno, afligiendo tu alma, porque la palabra dice en Isaías 58 que el verdadero ayuno no es que yo deje de comer, es que me aflija el alma. Que yo me sienta desprotegida en lo humano y que Cristo sea el único que pueda cambiar esa situación en la cual yo me siento presionada, en la cual yo me siento limitada. Esa es la diferencia. Entonces, como tú estás tratando de ayudar al Espíritu Santo para tener dominio propio y no comer, entonces, ¿qué pasa? Se estanca la fuerza de Dios sobre tu vida, porque el que tiene que darte esa fuerza se llama Jesús. Entonces hay una opresión en tu vida en el área de la comida que provoca que vaya y venga esa necesidad de alimentar tu espíritu con las cosas que te hacen daño. Entonces, ¿cómo cambia esa situación? Pidiéndole al Señor que aquello que está en tu alma sujeta, que no se ha podido soltar, que no ha podido arrancarse para que el dominio sobre la comida exista, llegue de la mano de Jesús. ¿Comprendiste? Clarito, gracias. Amén. Yo recuerdo que cuando ese inicio de bajar de peso con la dieta, yo estaba en 185 libras por diosidades, porque fue una diosidad. Gloricel me dijo a mí, necesitas hacer un ayuno. Y ella no sabía, o sea, ella no sabía que yo había empezado, que yo le había pedido a Dios. Y sobre todo, también me tocó sujetar otros espíritus, porque estaba la gula, o sea, que era un conjunto de cosas, no era solamente el dominio propio allí, habían otras cosas que afectaban. Entonces, yo me acuerdo que empezó y me dijo, tienes que hacer 7 días, primero 3 días de ayuno hasta las 3 de la tarde. Wow, esos 3 días yo sentía que yo iba a vomitar, o sea, era algo tan fuerte para mí. Y de esos 3 días se fueron a 7 y de 7 a 14. Pero yo recuerdo que los últimos 7 yo le dije, podemos bajarlo un poquito, que no sea hasta las 3. Y me acuerdo que yo le decía hasta las 2 y me dijo, no, hasta la 1. Fueron 14 días y yo siento que eso fue lo que me ayudó a afligir mi alma para poder que ese inicio fuera diferente. Realmente hubo un bajón allí, que de allí fue más suave. Ya el Señor tomó el control de todo ese proceso, pero sí fue un ayuno grande. Sí, fue como 14 días. Sí, pero una vez que sueltas el ayuno, una vez que no lo haces,
La única forma de entender si el dominio propio llegó de la mano del Espíritu Santo es que no retrocedas. Exacto. Y en el caso tuyo y en el caso de Maribel, perdonando a ambas, ustedes hacen dietas. Y en la dieta no está el Señor, perdónenme que se lo diga. Tiene que ser, ustedes son hijas del Todopoderoso. Y la dieta tiene que ser dirigida por él en todo momento. No que yo no puedo comer esta cosa, no que yo no puedo. Es una dieta balanceada, balanceada. Cristo te lleva a una dieta en la cual puedes comer un poquito de todo, pero hay estabilidad. Eso es lo que se llama dominio propio en la pero comida. Ahí tengo un comentario. Ahora sí le tengo que compartir que estoy feliz porque ya la solté y quiero que sepa que me he mantenido y solamente ha sido por la gracia de él. Es más, Maribel me ha visto comiendo pan últimamente, que no comía nada de eso, y todo eso se ha ido transformando y ha sido algo que no he sido yo sé que no he sido yo, que ha sido él el que me ha ido ayudando. Yo creo, Gloricel, en lo que tú estás diciendo. Yo creo que es así. Yo creo que uno debe permitir que el Espíritu, que Jesús obre en uno y que uno realmente suelte la gula y los deseos de comer desenfrenados y demás. Pero mi experiencia, uno que antes de empezar a hacer mi dieta en este caso, que en algún momento lo hablé contigo y tú me decías, pide al Señor que te dé dominio propio. Y así yo dirigí mi oración antes de empezar mi dieta, pero no es que dejo de comer, como ciertos alimentos, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo el año pasado, en medio de la pandemia, yo hice dieta y rebajé solo 2 libras. Esta vez, esa es mi experiencia, que puse mi dieta o mi alimentación balanceada, por llamarlo de alguna manera, en oración. Y yo pude percibir cómo Dios me iba confirmando. En la madrugada el apóstol en varias ocasiones oró por el sobrepeso, por la gula. En la palabra yo empezaba a leer y salía algo sobre la gula. O sea, y yo percibí que el Señor me estaba apoyando en ese cambio de hábitos alimenticios o dieta balanceada o como se llame. Pero yo sí siento que esta vez... No digas nada. En el nombre de Jesús, amén. No digas algo que no puedes sostener. Recuerda a Pedro. Recuerda a Pedro, a Pedro, a Pedro. O sea, no trates tú de decir que ya no, eso no es verdad. No es cierto. Porque la tentación y la prueba puede llegar. Solo Él te puede sostener. Entonces uno tiene que cuidar lo que uno va a decir. Siempre van a haber espíritus que van a quererte cautivar, que van a quererte oprimir, que van a quererte devolver al estado inicial donde estabas. Por eso dice la palabra de Dios cuando Jesús decía que cuando la tentación llega, Él te va a librar, porque Él va a provocar que esa tentación no interrumpa lo que tú tienes que seguir haciendo. ¿Comprendes? Sí, comprendí. ¿Y tú, Fátima? Sí, también. Sigue, María Luisa. Estás en mute, María Luisa. ¿Alguna otra? ¿Alguna pregunta? Cecilia quería decir algo. Yo quería, pero no sé, este tema está violento.
Pregunta, casi aprendemos todas. Sí, Pregunta, si mal no estamos, no, ahí está Gloricel. Yo por mí, yo solamente quería mencionarles que justo el famoso libro que estoy leyendo, que voy lenta, que todavía no lo termino, yo sé perfectamente bien que la Biblia es el libro número 1 y entiendo, sí, pero yo me ayudo con libros adicionales. Me agregan cosas y yo esto lo mencioné en mi charla. Ese libro, 12 hombres comunes y corrientes, ese libro es todo en mi concepto, es todo lo que tú estás diciendo, Fátima, porque como a ellos igualmente, a ellos les costó. Y no fue hasta que, aun cuando tuvieron 3 años caminando con Jesús, no fue hasta cuando recibieron el Espíritu Santo, de ahí fueron creciendo y creciendo y creciendo. Por eso que a Pedro, ahora que la señora Floricel dice, Pedro, sí, Pedro era llamado el hijo del trueno, porque era terrible, era terrible. Y él cómo fue increíble, cómo su personalidad cambió hasta que en sus últimos días él terminó en una cueva encerrado, totalmente humilde, y fue donde él dice, se presume, que ahí fue donde escribió el Apocalipsis, porque llegó a dominar tanto su dominio propio porque fue creciendo y creciendo y creciendo. Perdóname, Cecilia, él no está dominando, perdóname, eso no es así. El Espíritu Santo va llenando el espíritu del ser humano. Bueno, él nunca pudo hacerlo solo, ni lo podrá hacer solo jamás, porque la palabra dice en Juan que mientras que estemos sujetos al tronco que se llama Jesús, nosotros podemos ir evolucionando en la medida en que nosotros soltemos esa bendición de esa amistad, de esa unidad, todo va a regresar atrás. Va a regresar completamente, y eso lo dice Gálatas, que no quieras volver al principio donde tú estabas. Yo realmente no te puedo decir, yo no conozco el libro, no lo he leído, no sé si quisiera leerlo, porque para mí la nutrición en este momento es la palabra de Dios, pero uno tiene que entender cuál es la dirección del escritor cuando escribe, porque mira, el demonio sabía la palabra, la entendía, pero sutilmente agarró a la esposa de Adán, Eva, y la envolvió de tal manera que sutilmente cayó. No sé si me logro explicar. Sí. Entonces, es el Espíritu de Dios que va morando, va llenando, va redarguyendo, va corrigiendo, va estableciendo una relación continua, balanceada en nuestra vida con ayuda del Espíritu Santo para tenerla con Cristo. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido, porque humanamente todos tenemos debilidades y la tenemos, y Pablo lo dice claramente, que somos débiles, pero en nuestra debilidad tenemos que entender que podemos fallar, que podemos caer. Mira, ¿por qué tú crees que David dijo, que no me quites tu Santo Espíritu? Y podemos ver en el ejemplo de Sansón, que ya lo he dicho otras veces, Sansón perdió la presencia de Dios en su vida, porque la tentación de la mujer que quería a él era tan grande que perdió todo lo que tenía. Y no lo recuperó como lo tenía originalmente. Dios lo perdonó. Entonces uno tiene que entender eso.
tenemos que entender que Dios quiere que nuestras vidas sean fructíferas, abundantes, llenas de bendiciones, pero Él es primero, Él es segundo y Él es tercero. No hay más nada. No es que yo quiera hacer, no es perfección. Es lo que busca Fátima, que en este momento ella lo está experimentando poco a poco, y es estar firmes, estar firmes, estar firmes, estar firmes para lograr que Cecilia, que Maribel, que Fátima, María Luisa y todos los que estamos aquí logremos realmente eso que Dios quiere en nuestra vida, que es la plenitud de gozo, experimentar esa bendición de caminar como un pueblo de Cristo, unida a Él, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ven? Entonces, tenemos que aprender en esa conexión que tú tienes, Cecilia, que es hermosa, tu conexión, lograr que esa conexión logre que tus esperanzas, que tus sueños, que todo lo que tú anhelas llegue, 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 que no se quede nada en tu vida sin lograrlo de parte de Dios. María Luisa. En eso estamos, Gloricel, en eso estamos, lográndolo Amén, todo. amén, amén, amén. Gracias. Gloricel, esta mañana yo tuve una situación. ¿Ves? Recibí de él, como recibimos todos, el audio que nos manda el apóstol. Al lugar donde yo fui, al consultorio donde iba, ¿qué pasa? Mi médico no venía porque tenía una diligencia legal. Me pasan a otro lugar, central de equipo. Allí me dice la enfermera encargada, oye, la semana pasada que viniste allí, que fui nada más como por 1 hora, fui a ese lugar, pero sentí en mi corazón poner la oración de ese día. Y ella me dijo, ¿quién es él? Me gustó. Entonces, hoy nuevamente yo voy a ese lugar. Y ella me dice, yo me siento muy extraña hoy, me siento extraña, pero había mucha gente hoy allí, gente del mundo, del mundo. Todos vivimos en el mundo, pero ellos de una manera muy especial, ¿no? Y yo sentía que yo debía ponerle esa porción del día de hoy, día 23, pero había mucho ruido, conversación, y yo intenté ponérselo en un momento que nos quedamos las dos solas en un lugar donde estábamos buscando un equipo, y yo se lo ponía y no salía, no salía, no salía. Entonces ella decía, ¿pero por qué? Porque yo digo, tranquila, hay oposición, vamos a orar. Entonces yo hice una oración y le puse el audio. Ella me cuenta cuando terminó el audio, dice, yo me sentía mal, yo me sentía helada, algo estaba frío, frío dentro de mí, pero como un hielo. Y desde que empecé a escuchar esto que tú me has puesto, se fue calentando mi corazón y todo mi cuerpo se fue calentando. Y ahora me siento muy bien, me dice, muchas gracias. Yo le dije que el Señor tenía eso preparado para usted y ya vio por qué había tanto impedimento en que yo se lo hiciera. Entonces, Gloricel, aquí, si yo no hubiese hecho uso de ese dominio propio, de eso que me decía a mí, pónselo, allí... Es que no, ahí no es dominio propio, perdóname, no es dominio propio. Okay. ¿Qué entiendes tú por dominio propio? Que viene a ser el ¿Qué entiendes tú por dominio propio? Viene el balance, el equilibrio. Es un equilibrio. Una cosa
Y la otra puede ser que yo, por decirle, hubiese, conociendo de la palabra, hubiera participado en los chistes de mal gusto que estaban mis compañeras y me hubiera dejado envolver por lo que ellas estaban hablando. ¿Me explico? Sino que yo que dentro de mí me decía, esta mujer necesita una porción mía. Y es el espíritu el que te lleva, no eres tú. Es el espíritu. No, yo definitivamente, yo no, porque lo que se estaba dando allí en lo natural, yo no debía, porque había mucho, pero yo le dije, Señor, propicia el que pueda. Mira, y no, fíjate lo que pasa, que eso es lo que de alguna manera cada una de nosotros vamos experimentando a lo largo de nuestro recorrido en Cristo. El apóstol es un hombre de autoridad porque su espíritu está conectado al Padre. Amén. Entonces, cuando él habla rompiendo, quebrando, destruyendo fortalezas, porque él ya sabe quién es Cristo. ¿Comprendes lo que quiero decirte que pasó con esa muchacha? Ella estaba con un espíritu de amor frío en este momento. La oración despertó en ella un calor a través del Espíritu Santo para que ella fuera redargullida. Pero ¿qué sucede? Si esa mujer no tiene raíces profundas, cuando pase el día de hoy y mañana llegue, ella va a volver al mismo estado original. Así es, y yo se lo he comentado a ella, así es, porque ella no tiene raíces profundas. Exacto, no tiene raíces profundas, así es como el momento nada más. Entonces, perdón, ¿qué se hace en ese caso? ¿Cómo se hace con una persona que no tenga raíces profundas, pero que sí ya percibió en esa oración? La única forma es que la misma persona se acerque y quiera cambiar, quiera transformarse, que conozca a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces las raíces van a ir creciendo como una planta. Cuando una planta tú la siembras, las raíces están superficiales. Pero cuando están superficiales van creciendo las raíces hacia adentro, haciendo fuerte la raíz de esa situación. Esta es la parábola del buen sembrador, que dice, a la orilla cayó, pero era tan leve que no resucitó, o sea, no se mantuvo. Y eso es lo que uno tiene que entender. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces se pierde tiempo en aquellas personas que Dios no tiene listas para crecer o cambiar. Entonces, esa situación provoca que nos entretengamos en otra cosa y descuidemos realmente las vidas que Dios quiere salvar. Pero entonces, en esa palabra, Dios, yo percibo que Dios quiere salvarnos a todos. No, perdóname que no es así, porque si tú lees Isaías 6, y tú lees lo que Jesús decía, Jesús decía que Él ha venido por su pueblo. Amén. Por su pueblo. No todo el mundo es su pueblo. Así es. Crear. No todo el al final del día es un entonces, Señor. Entonces, cuando está la palabra, por eso es que muchos no quieren buscarla, por eso es que muchos no
sea, que está para todos, pero no todo el mundo tiene el deseo de conocerlo y de buscarlo. Que no todo el mundo tiene el deseo de soltar lo que les agrada y les gusta. O sea, ella misma te dijo, María Luisa, que ella estaba en un ambiente donde el ambiente que la rodeaba era un ambiente de relajo, y lo podemos ver en la pandemia. No todo el mundo ha realizado la necesidad de Dios en su vida. Así es. Sí. O sea, la gente no ha entendido. Y mira, si nos vamos a lo del arca de Noé, la gente se quedó cuando se dio cuenta, entonces se quería trepar apurado, pero ya era tarde. Las 5 vírgenes que se van y las que se quedan porque descuidaron el momento preciso, y el Señor dijo, ya está cerrada la puerta, ya está cerrada. ¿Ves? Entonces los frutos del Espíritu Santo me van a ayudar a mí a lograr mantenerme, sujetarme, avanzar de la mano de Jesús a través del Espíritu Santo. Sí. Pero uno tiene que tener suficiente entendimiento para comprender que no siempre todo el mundo quiere hacer las cosas como tiene que ser. El ser humano por naturaleza es desobediente. Y la desobediencia no ayuda en los procesos de cambio, porque la gente está cuestionando. Preguntémosle la semana que viene, María Luisa, ¿cómo le fue con la amiga esta que se le fue el frío y llegó el calor en su cuerpo? Preguntémosle para ver si quiso, María Luisa, llévame donde tú vas. Permite que yo conozca lo que tú conoces. Si eso es así, Dios lo permitió. Si no es así, seguir caminando, pidiendo que Dios nos ayude y nos permita avanzar en ese sentido. Nadie puede salvar a nadie. Solo Dios puede salvar. Gloricel, pero la decisión es de uno. De uno. De uno. Y Él está ahí para aceptarnos. ¿Ah? La decisión es de nosotros. Y Él está allí para aceptarnos. Así es. Él está ahí para aceptarnos. Por eso para mí el dominio propio es muy importante. No porque yo no le conteste a mi esposo, no porque yo no le diga nada a otra persona, sino porque el dominio propio me hace entender que no hay nada más poderoso que Jesús y que yo tengo que ir detrás de ese dominio propio y mantenerlo con el Espíritu Santo para lograr al final de mi vida haber ganado la batalla de la vida. Okay. Amén. Porque no todo el mundo la va a ganar. Así. Perfecto. Me respondió sobre eso. Iba a preguntarle con esa compañera, pero ya me respondió. Ya me respondió. Entonces, la próxima semana, yo le preguntaré. O sea, pregunto y pónganse, no tienen que contestar. ¿Cuántos años tenemos cada uno de nosotros buscando mejorar con Cristo? Solo pregúntense eso. ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta angustia? Y seguimos batallando. Cierto. Y el Espíritu Santo nos hace, de parte de Dios, sostenernos. Por eso dice que Él da gemidos indecibles para lograr que a través de estos gemidos indecibles yo no pierda el horizonte por donde tengo que caminar en el nombre de Jesús. Amén. Excelente. Así es. ¿Alguien más?
¿Alguien más con alguna opinión? ¿Alguna pregunta? Yo quiero que quede claro que el único al final del tiempo que decide quién se va y quién se queda es Dios. Sí. Nadie tiene esa potestad. Nadie. Pero el Señor dijo, yo vengo en espíritu y en verdad. En verdad, la verdad nos hace libres. Amén. Así. Amén. A ver, Fátima, excelente. A ver, que recapitulando este tema poderoso. Sí. Ha puesto a Maribel, a todas. Yo veo la cara de Maribel aquí. Yo te voy a ser bien sincera. Esta charla, lo lamento por las demás, pero era solo para mí. Me voy bendecida. ¿No? Gracias. Gracias por la charla, gracias por aceptar la charla, Fátima, porque el Señor me ha hablado por medio de esta. Sí, no, yo también doy las gracias porque he estado meditando desde el primer día y anotaba, le preguntaba al Señor, anotaba y realmente empezó y él me decía, fue cuando me entregaste tu vida a Cristo. No es cuando empezaste a pedirlo, no, cuando entregaste tu vida a Cristo en ese momento y le dijiste que querías que fuera tu Señor, que Él sea mi Señor aquí en la tierra. Entonces, y no solo eso, que lo que te corrija, aunque te duela, lo sigas. Aunque te duela, lo sigas. Porque cómo duele la corrección. Duele. Es más. Eso es lo que uno tiene que entender. Es más, me ha tocado ahora encontrarme varias veces en la palabra azote. Digo, ¿yo por qué no lo veía antes? Azote, ese es un azote. Pero me di cuenta el día que me dijo, Gloricel, lo que a ti te está pasando, tenía una semana de estar regada en el suelo y ella me dijo, eso es un azote. Pero yo hasta ese momento no entendía lo que era azote. Es como cuando yo le digo que ahora el Señor me mandó a leer Isaías. Yo antes había intentado muchas veces leerlo, pero no lo comprendía. Entonces, yo le preguntaba, Señor, ¿por qué yo no entendía? ¿Por qué yo agarraba la Biblia y no entendía? Pero allí en un momento me llevó a leer acerca de la idolatría. Digo, es que tenía idolatría en mi vida. Entonces, eso marcaba el que yo no pudiera leerla, o sea, no la entendía, no la comprendía. Entonces, es un camino, wow, todos los días uno aprende algo. Eso que decía Gloricel, que también lo anoté por allí, es que con el dominio propio aprendí trato, o bueno, el Señor me va guiando a guardar lo que digo muchas veces, porque yo recuerdo que una vez ella dijo que no solamente, ella compartió que el malo también, los espíritus malos también escuchan lo que uno está hablando. Entonces, es necesario a veces guardar silencio para que solamente Jesús y yo sepamos y no caer en esa tentación de la que hablaba hace un momento, ¿no? Entonces, todo eso lleva dominio propio. Yo creo que está pensando y viene otra pregunta. Tenía que haber guardado silencio. Gloricel, una pregunta, eso que acaba de decir Fátima. Hay veces que uno hablando con Jesús, hay cosas que uno las dice en silencio para que el enemigo no oiga. Pero también a veces yo lo hago así. Pero también a veces eso no es falta de confianza en que Jesús puede hacerlo. Eso es un arma de doble filo. Exacto, así percibo que es un arma de doble filo. Me quedo callada y hay cosas que nada más le digo a él y no le digo a nadie. Para que el otro no... Porque el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces puede ser que lo que tú quieras que te conteste Jesús es que no sea doloroso para ti, pero para el crecimiento necesitas que te duela. Entonces Él quiere que te lo digas de la boca para afuera.
no quiere que te lo guardes. Eso es importante. Wow, wow, es grande. Grande, grande, grande. Wow, maravilloso. Bueno, entonces, ¿cómo, Grisel? Viene aquí otra pregunta sobre el tema. ¿Cómo yo puedo discernir si debo hacerlo audiblemente o debo quedármelo y solo tener ese coloquio espiritual con el Señor? El Espíritu Santo te va a guiar. El Espíritu Santo te va a guiar porque el Espíritu Santo es nuestro consolador de parte de Jesús para lograr que nuestra conexión cada día sea mejor. Entonces, si tú quieres saber si lo tienes que decir o no lo tienes que decir, primero tienes que fijarte en la prueba que estás viviendo. Segundo, tienes que fijarte si tú necesitas entrar en batalla para lograr que se dé el buen resultado que tú quieres. Y tercero, saber qué armas vas a usar para lograr que eso se dé. Hay un pasaje muy bueno en este sentido y es Gedeón. Cuando Gedeón iba a intervenir en la batalla, que al final solo lo hizo con 300, cuando él recibió la instrucción de parte de Dios, todo lo que él pedía lo hacía en silencio, para que nadie lo oyera, para que nadie lo confundiera, para que todo lo que Dios le decía, él supiera enfrentarlo y manejarlo correctamente. Entonces, Gedeón le preguntó internamente qué tenía que hacer con el trapo que había puesto en un lugar específico, se secara, no se secara, y así él pudo entender que Dios lo llamaba a esa batalla. Entonces, nosotros también tiene mucho que ver esa parte melancólica de la que habló Fátima al principio, porque el melancólico le da emoción, sentimientos, no puedo hacer eso, o sea, en una batalla solamente tu amigo es Cristo, no hay más nadie, no hay más nadie. No hay más nadie. Así mismo es. Entonces, la única forma de poderle entender a Cristo lo que Él quiere es a través del Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender, y eso yo sí lo he entendido muy bien, dejen que Dios se manifieste, lo sorprenda. No traten de, muchas veces yo veo, percibo en ustedes que Dios no les ha contestado, pero ya ustedes se imaginaron que Jesús estaba trepado en el árbol, que Jesús estaba al lado del árbol, que Jesús venía caminando. O sea, ustedes todos se imaginan eso. Eso tienen que corregirlo. Porque mi confianza tiene que estar en Él. Dios mío. Es una forma de vida distinta, pero vale la pena. Vale la pena porque lo que yo recibo lo voy a poder multiplicar a otras personas. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. No traten de cuestionar, y eso lo dice claramente la palabra en Isaías sobre todo. No traten de tener, si yo tengo la mente de Cristo, por decir algo, es porque Dios me pone de sus pensamientos en mi mente. No porque yo sea mayor que Él, por favor, eso no es así.
Él actúa sobre mi vida, sobre mis pensamientos, sobre mi forma de actuar, cómo gateo, cómo camino, cómo me arrastro, cómo avanzo. Eso yo no lo puedo hacer si estoy compitiendo en mis pensamientos con Él. No se puede. Y el dominio propio tiene que ver con eso. El dominio propio tiene que ver que no soy yo. Él va a manejar todo. Cuando están los frutos del Espíritu Santo, es que ya no gobierno yo mi vida, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Tengo sanidad mental. El Señor me ha ayudado. Él no necesita que yo lo ayude. Él no necesita que yo haga una oración cuando Él no me la ha pedido. Es quedarse callados. Lo que pasa es que al ser humano le es muy difícil cambiar donde Él no manda, sino manda a Dios. Y eso es una verdad. Mira, yo me pongo a ver ese pasaje, a mí me encanta, de Abraham, cuando ve a los 3 ángeles y va corriendo a buscar comida para ofrecerles. Ya él sabía quiénes eran. Ya él sabía quiénes eran los que lo visitaban, que era la divinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él solo se hizo siervo delante de ellos. No se puso a sentarse en el palo por decir algo y decir, ¿y ustedes a qué vienen? ¿Qué quieren conmigo? ¿Qué quieren que yo les ayude? Él no habló nada de eso. Él acató lo que Dios le decía en ese momento. Un siervo fiel. Fue lo que fue él. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, no a caminar entre las nubes, sino a mostrarle a la gente que con Cristo sí se puede. Amén. Que Él puede cambiar nuestro entorno, nuestra atmósfera, puede cambiar la situación familiar, puede cambiar a nuestros hijos, puede cambiar a todo. Fíjense que a mí me da risa porque como yo estoy viviendo acá en la finca en este momento, me quedo para ir a la iglesia donde mi hija los miércoles y jueves. Entonces mi nieta de 4 años le pregunta a mi esposo, ¿y qué pasó que mi abuelita es de noche y no está en la casa? Ella preocupada porque su abuela no estaba, entonces le dice mi esposo a Daniela, le dice, es que tu mamá está en la iglesia porque fue a conversar con Dios. Y dice que ella le contestó, yo quiero ir, yo quiero que ella me lleve, yo también quiero conversar con Dios. ¿Qué ustedes creen que eso está haciendo lo que provoca? Lo que Dios manifiesta en mi vida para que ella lo perciba. Yo no estoy encima de ella solita lo percibe porque Dios se lo deja ver. Entonces, así mismo es en todo nuestro entorno. Caleb, todo, Dios lo va a ordenar como Él quiere para cada uno de nosotros. Él no necesita ayuda. Él necesita el corazón de uno. Él necesita la fe de uno. Él necesita el creer en Él, confiar en Él. Que aunque vaya por valles de oscuridad, no temeré, porque Él me lleva de su mano, lo dice el Salmo 23, por favor. Eso es lo que Él quiere. Ven. María Luisa. Gracias, Floricet,
tremendo aporte y enseñanza. ¿Alguien más? Estamos por dar por concluida la reunión del día de hoy. ¿Alguien tiene algo más que decir, que aportar? ¿Alguien? Fátima, el último toquecito. Para que la oración. Entonces, tengo aquí a mi hija enfrente, recordándome las cosas. Era del personal técnico, ella era la que encargada. Le doy gracias a Jesús esta noche. Señor, venimos ante tus pies, Padre, dándote gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, hasta el día de hoy, Padre, y por lo que harás, Padre, porque yo sé, Señor, que eres tú, mi Dios, que eres tú, la gloria es tuya, todo es tuyo, Señor. Te doy gracias por la misericordia que tienes con nosotros todos los días, Padre. Ensancha, Señor, nuestra tienda, Señor. Señor, bendícenos, protégenos, bendice nuestras familias, Señor. Cuídanos, Padre. Padre, recuerda cada una de esas peticiones que hicimos al buzón, Señor, para que sean testimonios, Señor. Para que sean testimonios que podamos compartir aquí, Señor, y en nuestras vidas y en nuestras familias, Señor. Señor, mi casa y yo te serviremos, dice la palabra, Señor, y yo creo en eso. Te pido, Padre, por cada uno de nosotros, por cada uno de mis hermanos, Señor, aquí presente, y por los que van a escuchar este audio, Padre, dale sabiduría, dale ese discernimiento que necesitan, Señor, para conocerte, Padre, para que tú llenes sus corazones, Padre. Fluye, Espíritu Santo, fluye con poder, Señor. Derrámate, Padre, a todo corazón. Llénanos, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de Gloricel, por la vida de Maribel, María Luisa, por cada uno de los que estamos aquí. Te doy gracias, Señor. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Señor, yo te quiero dar muchas gracias por la vida de Fátima, por la nueva Fátima, la Fátima de Jesús, la Fátima del Espíritu Santo, la Fátima de Jehová, la Fátima, Señor, que tomó una decisión cuando tú, Señor, hacía falta en su vida, y fue buscarte a ti, poner sus ojos en Jesús, levantar su vista y mirar al cielo y anhelar tu presencia para algo diferente y maravilloso en su vida. Te doy gracias y te entrego la gloria, Señor, por todo lo que has iniciado y todo aquello que vas a hacer. Señor, sorpréndenos. Enséñanos, Señor, a anhelar sorpresas cada día y que no haya ningún espíritu de revanchismo, de venganza, de odio, de persecución en contra de ella, en contra de todos los logros que ella está teniendo, en contra de ninguna de las personas que nos albergamos bajo el techo, Señor, de tu paraguas santo y bendito, a través de este ministerio de Alcor. Señor, recibe toda la gloria y sigue dándonos esa sed y hambre de tu palabra, y sobre todo, Señor, de dar con humildad lo que nosotros de gratis estamos recibiendo para aquellos sedientos que hay por todos lados, Señor. Gracias, te entregamos esta noche, te entregamos el descanso y la labor de toda esta semana, en el nombre poderoso y majestuoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero compartirles que para la próxima semana, el sábado, la grabación, Lenis, para el próximo sábado, 27 de marzo, vamos a tener el tema ¿qué procesos he tenido con mi fe en este tiempo? Nos los va a compartir Gilma Aguilar de Puerto Rico. Entonces, inviten, por favor, estemos en tiempo y que este apoyo que damos a este ministerio para que se ensanche las estacas, Señor, para que el pueblo de Dios siga creciendo
y siga alimentándose a través del testimonio que nosotros damos, sea vivo y eficaz. Que tengan muy, muy, muy buena noche. Bendiciones para todos. Chao. Un fuerte abrazo. Amén. Dios le bendiga. Chao. Fátima. Gracias, Hasta luego. Fátima. A ustedes, a ustedes. Besitos. Hoy ha sido de crecimiento para mí. Gracias, Fátima. Seguro que Gracias. sí. Gracias. Muchas gracias, Fátima. Bendiciones. Chao. Chao, que pasen buenas Chao. noches. Gracias.